Bueno, por delante quedan todavía 15 días de campaña electoral para conocer todas las propuestas de los candidatos y candidatas a las diferentes instituciones del archipiélago. Vamos a conocer, a repasar cuáles son las claves de un periodo como este y para ello ya nos acompaña aquí en plató Alberto Báez, que es analista político. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, señor Báez, la primera pregunta, ¿qué diferencia la campaña que comenzó anoche de la pre-campaña? Bueno, justamente lo que diferencia un periodo del otro es las cuestiones que pueden desarrollar los partidos políticos. En precampaña podemos establecer que desde el momento que se convocan las elecciones hasta el inicio oficial de la campaña electoral, es decir, esta noche, pues los partidos políticos no podían pedir el voto ni podían desarrollar ningún tipo de publicidad que encaminara hacia el voto. Y luego igualmente es verdad que las instituciones, tanto en un periodo como en el otro, pues no pueden hacer balances de gobierno y tampoco pueden desarrollar inauguraciones, aunque si bien es cierto, una cosa no quita la otra, el que se pueden poner en marcha servicios ya desarrollados. ¿Qué se puede considerar como una buena campaña? ¿Qué tiene que tener? Bueno, una campaña básicamente se dirige a dos cuestiones. Primero, a consolidar al electorado que ya previsiblemente está predispuesto a votarte y luego, en segundo lugar, al electorado que tiene ciertas dudas y que puede llegar a votarte. Esas son las dos cuestiones. En ese sentido, los partidos políticos, en general, que se presentan ahora a las elecciones, van a llegar a todos los rincones de Canarias y van a transmitir sus mensajes, van a hacer hincapié en cada una de sus propuestas, en las inquietudes que tienen y cómo resolver los problemas o no, éxitos o no de la sociedad actual, y en ese sentido lo que plantean es de obtener el mejor resultado electoral, pero además ahora es el último momento de poder hacerlo, porque incluso una parte importante del electorado decide su voto durante este periodo electoral, a pesar de que la mayor parte lo haya decidido antes. Ahora se trata de reforzar. ¿Tener más actos electorales en la campaña es sinónimo de más éxito? No, la clave es saber gestionar muy bien tus recursos y tener una muy buena planificación a lo largo de estos días, pero que tiene que ver igualmente con lo que hayas venido haciendo a lo largo del mandato o legislatura según convenga. Con un electorado que hoy en día tiene cada vez más opciones, por ejemplo, a través de Internet, de las redes sociales, de los medios de comunicación, de obtener más información rápida y directa sobre la campaña electoral, ¿tienen alguna utilidad los mítines? Pues los mítines depende del formato que se les dé. Los grandes actos ya no tienen tanta cabida en una planificación electoral, porque básicamente los grandes actos acuden militantes, es decir, miembros de ese partido político o personas que ya presumiblemente podemos pensar que van a respaldar a ese partido político. La clave son pequeños actos con colectivos, agentes sociales, pequeñas reuniones, determinadas visitas a determinadas zonas que un partido político pueda identificar que ese lugar le interesa específicamente porque o bien está su electorado, con lo cual quiere recordarle y que no se olvide de que hay elecciones el 28 de mayo, o en su defecto de que es una zona de un territorio concreto, de que puede haber pues abstencionistas o electorado más o menos dudoso donde llegarle. ¿Y qué papel están jugando ahora mismo las redes sociales, las nuevas tecnologías en una campaña electoral? Bueno, las redes sociales son fundamentales, pero incluso desde el ámbito político, incluso también empresarial. Pero en el ámbito político hay que tener en cuenta que las redes sociales hay que desarrollar una buena gestión y lo que se haga online tiene que tener relación con lo que se haga de manera presencial. En ese sentido, lo que no es bueno, no es positivo, es desarrollar en los últimos meses una nueva movilización a través de Internet, es decir, crear canales, crear cuentas en redes sociales donde hace 2 años no estaba. Las redes sociales se trata de tener una relación, y así lo han señalado la gente que se dedica a estudiar este tipo de cuestiones, una relación de cordialidad con el electorado, donde poner en común, pues, preguntar cuestiones sobre su municipio, sobre su isla, en este caso sobre su comunidad autónoma, tener una relación diferente. Y luego, esa relación, insisto, de cercanía, donde te pueden hacer preguntas, donde se hacen respuestas, de una manera absolutamente cotidiana y donde las personas que tienen una cierta representación política, tienen una importancia, se muestran como que son absolutamente unos vecinos como cualquiera de nosotros. Y en un periodo como este de campaña, ya directamente le puedes pedir a una persona, oye, que te respalde y que te vote. ¿Qué resulta más exitoso en campaña? ¿Meterse con el rival o defender nuestras propias propuestas? Bueno, los partidos políticos y los candidatos deben tener claro primero sus propias propuestas y en qué se diferencian de los otros partidos. Así lo dicen los principales estudios en ese sentido. Pero está claro que hay que tener mucho cuidado con lo que se llama la campaña negativa. Porque, por ejemplo, si una formación política hace una crítica que puede llegar a ser desmedida hacia otra formación política, eso se le puede devolver justamente en su
a su contra. Y puede generar incluso que el electorado, más que respaldarle, vote más al partido político que critica. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. Obviamente hay que dar argumentos, es decir, hay que comparar propuestas, iniciativas y cuestiones para resolver problemas y también plantear nuevas propuestas. Pero obviamente hay que tener mucho cuidado con esto. Hemos visto en campañas anteriores prácticamente de todo, desde candidatos y candidatas bailando hasta tirándose por parapente. ¿Este tipo de gestos, de acciones, sirve para acercarles más a la ciudadanía, al electorado, o les resta credibilidad? Pues un poco de todo. Vamos a ver, hay cuestiones que parecen demasiado forzadas, sobre todo porque, vamos a ver, yo, por ejemplo, no me tiraría en parapente porque tengo miedo a eso, ¿de acuerdo? Entonces, no tendría sentido que yo hiciera ese tipo de cuestiones. La clave es mantener cierta naturalidad, como es lógico, como cualquier vecino de estas islas. Y a la hora de celebrar o de participar en una campaña electoral, seguir con la misma dinámica. Es decir, si yo voy al mercado, sigo acudiendo al mercado con total naturalidad. Hablo con mis vecinos, con las personas que viven en mi comunidad, este tipo de cuestiones. Lo que no tiene sentido es desarrollar cosas que claramente se nota que esa persona no desarrollaría. ¿Cuál es el peor error que un candidato o candidata puede cometer en la campaña electoral? Bueno, hay muchos posibles errores. La clave es que pequeñas cosas juntas pueden perjudicar o arruinar una campaña electoral. De todos modos, una campaña electoral que desarrolla acciones buenas pero que luego el resultado no sea positivo, no es bueno. Esto es como un partido de fútbol. Si no ganas el partido, puedes haber desarrollado un buen juego, pero la gente se va a quedar con el resultado final. Pues Alberto Báez, analista político, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana para entender mucho mejor cuáles son las claves de este periodo al que nos enfrentamos en los próximos 15 días. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos días.